graba esto. Buenas tardes, amigos de Es por Libro Chile Animal. Muchas gracias por estar acá y estar con nosotros. Mi nombre es Egle Vera, soy antropóloga, editora y correctora de estilo y uno de los editores de Editorial Pan. Hoy estamos haciendo uso de la tecnología para hablar con nuestro invitado, el escritor Ramiro Sánchez, quien además de ser uruguayo y vivir en Uruguay, obviamente, en este momento se encuentra en Barcelona, España, por lo que vamos a tener esta conversación por Zoom y transmitirla por streaming para todos nuestros amigos animalistas. Y nos reunimos para celebrar el lanzamiento de su novela Hub, que es la primera novela que publica en Chile. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Ile, hola a todos los amigos y amigas que están mirando este diálogo. Acá los saludo desde la fría y lluviosa Barcelona. Sí, ahí Muy vos, contento muy contento de ver ahí a Jao en tus manos. sí, acá está, en primer plano. Y bueno, también recuerdo a todos los amigos animalistas que lo pueden ir a comprar a nuestro stand de Editorial Pan, que va a estar a la venta ahí. Bueno, entonces para empezar un poco con esto, con el lanzamiento, contame, ¿cómo surgió la idea de este libro? En realidad es un libro que había sido convocado por unos amigos que tenían un proyecto de escribir una selección de novelas cortas, como un compilado, digamos, de novelas cortas, y había una pauta, digamos, de X cantidad de palabras, y me propuse escribir dentro de esa extensión, que es una extensión en la que yo me muevo generalmente con cierta comodidad. Me gusta escribir novelas de esa extensión, más o menos. Este Y tiene 20.000 palabras, más o menos. aproximadamente unas Sí, 20.000 palabras, ahí está, depende de cómo maquetes el libro, pueden ser 100, 100 y pico. Y es una extensión que es una novelita corta, un cuento muy largo, ¿no? Entonces, bueno, hay grandes antecedentes de eso en la historia de la literatura que nos pueden servir de referentes. En Uruguay tenemos Los Adioses de Onetti, por ejemplo, La muerte en Venecia, qué sé yo, y también en la ciencia ficción, ¿no? Yo soy un gran admirador de un libro que se llama La persistencia de la visión, de John Barley, un escritor de los 70, y también entra un poco en esa extensión, y se ve que es un libro que siempre me marcó un poco en términos de cómo narrar una novela sin desarrollarse, sin extrapolarse demasiado. Y bueno, y tenía unas ideas, siempre pensaba cosas como lector de los mitos de Cthulhu, de Lovecraft, siempre pensando en por qué nadie hace o por qué hay tan pocas ficciones donde ese mundo terrible, devorado por los grandes antiguos, sea el escenario, ¿no? Siempre en los cuentos de Lovecraft vemos que está por pasar eso, que hay exacto. un montón de cultistas tratando de invocar a Cthulhu para que se lleve al demonio a la civilización humana e instaurar un mundo nuevo, no humano, etcétera, pero en realidad siempre queda postergado eso, ¿no? O si no, también estaban, por supuesto, las novelas de ciencia ficción como Los genocidas de Thomas Disch, que es un referente muy importante para mí, donde está esta idea de aliens que terraforman la Tierra a su conveniencia, ¿no? Entonces quería un poco tomar todos esos géneros, ¿tá? Combinarlos de alguna manera, y ahí surgió la idea. También lo combiné con mi propio proyecto, del que supongo que ahora en un ratito capaz que tenemos la oportunidad de, Sí, de exactamente. hablar, ¿no? Sí. Cuéntanos en simple cuál es la trama de la novela. Hay un experto en la aviación que se llama Federico Stahl, un historiador, digamos, que es contratado por un coleccionista, un hombre con mucho dinero, que está obsesionado con los aviones, en particular con los aviones de la Guerra Fría. Yo particularmente estoy un poco obsesionado con los aviones de la Guerra Fría, y este coleccionista contrata al protagonista de la novela para que le rastree en museos de todo el mundo aviones que puedan estar a la venta y hacer como una suerte de gran museo, ¿no? Un museo de esa tecnología específica de los años 50, 60, quizás hasta 70, y empiezan a buscar estos aviones hasta que encuentran uno en particular que están buscando con especial deseo en un desierto por ahí, y lo encuentran, pero además encuentran otra cosa, ¿no? Este protagonista encuentra una suerte de entidad, ¿tá? Que está ahí en el desierto como guardando, por decirlo de alguna manera, y nada, la libera, por decirlo así, y eso se propaga por el mundo, y a costa de la vida y la civilización humanas se vuelve
el nuevo mundo, por decirlo de alguna manera. Hace poco vi The Viewing, que es un corto que hizo Panos Cosmatos, que es uno de los directores que más admiro últimamente, y tiene una trama parecida. O sea, hay ¿Ese están una especie los de Guillermo del Toro? Sí, exactamente, sí, es bueno ¿no? ese. Claro, Es es un poco el, más antropomórfico, ¿no? Lo sí, que termina por pasar es que sale un bichito, ¿no? Un monstruo. sí, ¿Tá? Pero acá más que el monstruo es una especie de contagio, ¿no? No queda la novela juega a que ese contagio pueda operar de distintas maneras, ¿no? Y ese contagio es lo que termina por expandirse y llevarse al planeta Tierra como lo conocemos, por sí, decirlo sí. así. ¿En cuánto tiempo demoraste en escribirlo? ¿Sabes que no me acuerdo? Porque lo escribí. Fue En inspiración, realidad es así. una novela, sí, es una novela que escribí allá por 2016. No creo que me haya llevado tanto el primer borrador, digamos, porque me gusta escribir rápido, me gusta que haya como un flujo inmediato de ideas y ver a dónde me lleva eso. No suelo hacer mucho énfasis en el plan. ¿Ah? Tengo como una dirección, un deseo de escribir sobre ciertos temas, de involucrar ciertos temas, pero a dónde eso me va llevando lo dejo un poco al proceso en sí. Soy como lector, como alguien interesado en, digamos, en los procesos de la literatura, me interesa mucho el tipo de escritura que se deja llevar por los procesos. Estoy pensando, no sé, en Philip K. Dick usando el I Ching, ¿no? Para escribir El hombre en el castillo. Sí, Estoy pensando en el dadaísmo, cuando usaban estos sistemas por azar. sí, William Burroughs con el sistema del Carap o el Fold-in, todos estos sistemas que hacía Burroughs. Estoy pensando en el grupo Oulipo con todas sus técnicas y sistemas. A mí esas formas quizás hasta de vanguardia se podrían pensar, me interesan muchísimo y una de las que más o menos me gusta practicar es esa especie de escritura en trance a toda velocidad. Yo escribo muy rápido con el tipo teclado, estoy escritura automática, sí, algo así, guiado, ¿no? Por con un un fin, tema, claro. y luego, por supuesto, el trabajo, ¿no? Luego se relee y se trabaja, pero Eso luego te del iba a escrito, preguntar a continuación. Eh, claro, 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 lo dejas reposar? ¿Cuánto a veces tiempo? sí, a veces sí. Ahí hay un tema que tiene que ver un poco con la necesidad, ¿no? A veces uno tiene que entregar algo rápido porque yo qué sé, te encargan un ensayo, un artículo, un paper, una ponencia, lo que fuese, entonces sabes que un artículo periodístico, yo Sí, trabajé casi 10 años como reseñista, como periodista cultural, y ahí no tenés tiempo de dejar reposar nada pero por suerte con ciertos textos que tienen que ver menos con circunstancias y más con proyectos personales, tenemos eso. Yo no tanto dejar descansar deliberadamente mucho tiempo, sí lo dejo generalmente un par de semanas, ¿no? Por un tema de refrescarme un poco, sí, pero yo siempre vuelvo a los textos. Por ejemplo, en 2016 publiqué una novela que se llama Las Imitaciones. ¿Ah? Esa novela se volvió a publicar en 2019 en Colombia y la revisé extensivamente. Trabajé mucho con el editor, la modificamos mucho y ahora se va a reeditar de vuelta en Colombia, porque está agotado hace ya cierto tiempo, le vamos a hacer un cambio de portada, y ya pensamos en volver a trabajarla para que sea un objeto distinto, ¿no? A ah, Hub, sí, incluso de cómo estaba escrita, bueno, contigo, yo mismo también la revisité. Entonces, podemos pensar que un reposo de casi cinco sí, años y pico, sí, cinco sí, años, ¿no? exactamente. Entonces, siempre funciona así, ¿no? Dejo en todo caso, podría pensarse que me gusta permitirme la idea de no tomar ninguno de mis textos como definitivo. ¿Ah? No digo, ya está. Si tengo la oportunidad de reeditar o de volver a corregir o lo que sea un texto, me gusta meterme. No por pensar que va a quedar mejor necesariamente, sino porque me gusta ver a dónde me puede llevar ahora eso, ¿no? Seguir pensando en este proceso, en este sistema de escritura del cual emergen las obras. Ahora cuéntanos sobre el proyecto Tal y en qué parte está. Ahí está. El proyecto Estal es, en principio, la idea de escribir una novela o un texto narrativo larguísimo, amplio, compuesto de distintos subrelatos o libros, podrían pensarse, o cuentos, ¿tá? Que tienen en común la idea de un protagonista único, ¿no? Pero ese protagonista único, que se llama Federico Stahl, en realidad nunca es el mismo, sino que siempre son variantes de ese personaje. En una variante es un experto en la aviación. En otra variante, como mi reciente novela, Un pianista de provincias, es un músico, un pianista decadente, ¿ah? Qué sé yo.
En algunos cuentos puede ser una drag queen, en otros cuentos puede ser en una novela que se llama La expansión del universo, por ejemplo, es un divulgador científico que atraviesa una depresión y empieza a reencontrarse con su pasado. Entonces, siempre hay cambios, siempre hay un reformateo de modo que nunca sea estrictamente el mismo personaje. ¿Ah? Y las novelas se van relacionando, en algunos casos varían los mismos acontecimientos, el concepto del avión de la Guerra Fría ya está en un libro mío que se llama El orden del mundo, donde la búsqueda de ese avión lo lleva por otros caminos a Federico, entonces es como un Federico parecido, el de Ahab, pero donde el del orden del mundo encuentra una cosa, el de Ahab encuentra el fin del mundo. Entonces, ahí también van articulándose, divergiendo, digamos, las novelas, y eso es el proyecto Stal. La idea es que en principio cualquier lector pueda tomar cualquiera de los libros y leerlo independientemente. Pero también está la idea de el que lea este libro, luego otro, y luego otro, también puede ir uniendo los puntos, ¿no? Yo no sé a dónde va eso, por eso tu pregunta de en qué parte está, no tengo un objetivo Evolucionando. exacto, no, eso va donde quiere. Ya no tengo un objetivo, no es una cosa como hay un atractor al que voy, no tengo un objetivo específico, sino que me gusta a dónde me vayan llevando. A veces me gusta decir, jugando con la idea esta del automático, ¿no? Me gusta decir que los libros del proyecto están, la gracia es que se escriban a sí mismos. ¿Ya? Entonces, de haber descrito a Hub, digamos que de haber revisitado a Hub recientemente, de haber publicado Un pianista de provincias y otros libros más con los que me involucré este año, sé que mi cabeza, mi inconsciente incluso, me va a llevar a otro lado. ¿Ah? Entonces, cada libro va generando ese camino en lugar de tener esta noción que respeto para el que la hace, por supuesto, pero que a mí no me interesa, de tener un plan fijo, una estructura, quiero expresar esto. Yo dejo que los libros hablen por sí mismos. Lo que yo les hago es contagiarles mis obsesiones, mis gustos, mis preocupaciones, digamos. ¿Barajaste otros títulos aparte de Ahab? Fue como una cosa que vino primero el título. Nunca se me ocurrió cambiarlo. O sea, Ahab, por supuesto, como protagonista bueno, no protagonista, pero Sí, figura de figura clave súper de Moby importante. Dick. Claro, Moby Dick es para mí el libro, o sea, por supuesto tengo un catálogo importante de libros que marcaron mi vida, sobre todo dentro de la ciencia ficción, pero si tengo que pensar en cuál es para mí la novela, el libro más fascinante que existe, Moby Dick es un libro que nunca lo leí, todas las veces que lo leí siempre es un libro distinto, siempre es un libro misterioso, siempre es un libro al que le encontramos no las respuestas de qué va, sino más preguntas. ¿No? ¿Cómo es este libro? ¿Qué pasa? Le Y recordamos entonces a los autores que Ahab es el capitán del es el capitán del barco, barco que caza Moby Dick. es este ballenero obsesionado con Moby Dick, pero que no está obsesionado en tanto ballenero, no quiere necesariamente lo que hace un ballenero con cualquier ballena. Está Sí, determinado a vengarse porque cree, y esto es una de las claves de Moby Dick, ¿no? que esa ballena, que en realidad en principio debería ser pensada desde la lógica antropocéntrica, ¿no? del siglo XIX como una entidad sin alma, sin mente, exacto. a Hub, al contrario, a Hub le atribuye una agencia, ¿no? Le atribuye una intención, le atribuye algo más y lo busca en esa ballena que se vuelve el símbolo de todo esto no humano, pero que a la vez nos puede de algún modo afectar. Esa es una lectura, al menos de la que a mí me gusta hacer, y a Hub está obsesionado con esa venganza. Pero hay algo más en esa venganza, ¿no? Hay un capítulo, por ejemplo, clave de Moby Dick que se llama La blancura de la ballena, ¿no? Y allí el narrador que a veces es como una persona real que cuenta su vida y a veces es como una entidad enciclopédica Sí, tremenda, el narrador empieza a razonar sobre qué pasa con la ballena, por qué es blanca, es un cachalote albino, que es algo medio anómalo, y qué significa la blancura, ¿no? Y eso es un tema que luego retomó la literatura en general, ya también estaba en Poe, ¿no? con la blancura en la narrativa de Arthur Gordon Pym, que es otro de los textos clave de la literatura extraña, lo retoma Lovecraft en Las montañas de la locura, en el lado más de la poesía francesa de fin de siglo está en Mallarmé, ¿no? Es esta idea de lo blanco, pero no en el sentido racista, heteronormativo, europeo, céntrico, sino lo blanco como algo inquietante, al revés, ¿no? Es la blancura como anomalía, como ¿no? el Y vacío es la también. blancura.
Claro, como vacío, como lo vacante, ¿no? Es la blancura como signo de una ausencia y una extrañeza a la vez, lo que encuentra Melville en Moby Dick y que otros autores han retomado, ¿no? Entonces, me parecía que Ahab como personaje que intenta de algún modo, no sé si comprender o interactuar o dominar o dejarse dominar, porque al final es medio una misión suicida también la de Ahab, ¿no? Me parece increíble, o sea, me parece un personaje fantástico y me gustó que el libro tuviera su nombre, pero como te digo, fue primero el nombre, quiero escribir un libro que se llame Ahab. Y cómo lo hago, bueno, ahí vino. Ahora, cuéntanos de tu relación con los aviones. ¿De dónde proviene? Eh, de chico me fascinaban, ¿no? O sea, mi padre debe haber intervenido de alguna manera porque mi padre quiso ser piloto en su juventud y varios temas lo impidieron. Por un lado, unos años muy turbulentos en la historia de Uruguay y por otro, cuando se animó y logró, mi padre venía como de una familia muy de tradición republicana y todo lo que fuera militar era como medio mal mirado, obviamente. Y cuando se decidió a tratar de ser piloto, lo cual le implicaba una educación militar, ¿no? Fue a dar el examen de piloto y no pudo, porque le diagnosticaron vértigo. Entonces fue declarado incapaz para ser piloto y eso de algún modo quizás salvó su vida, ¿no? Porque luego vendría la dictadura y la aviación tuvo un papel nefasto y hay muchos asuntos por aclarar todavía en eso. A ver, sería una historia interesante ver qué hubiese pasado, ¿no? Ese tipo de ucronías personales que a mí me gustan mucho. Lo cierto es que mi padre mantuvo quizá esa frustración, ¿no? No es que me la haya contagiado a mí, yo nunca quise ser piloto, pero sí crecí en un contexto donde había cierto interés y sobre todo ciertos conocimientos. Mi padre sabía muchísimo, sabe en realidad, sabe mucho sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial. Que esto tiene todo ese lado heroico, ¿no? Cuando el avión todavía era esa máquina que manejaba el tipito ahí contra todo, ¿no? No era algo tan tecnológico en el sentido de una tecnología envolvente en el cual el humano ya casi que no importa, como en un drone, pongamos, y estaba toda esta cosa mítica de esos aviones de la Segunda Guerra Mundial, que sin duda, sin pretenderlo, ¿no? Porque mi padre no me inculcó nada. Fíjate que mi padre por mucho tiempo fue árbitro de fútbol y yo soy la persona menos futbolera del mundo. Yo miro fútbol en los mundiales, ahora estoy hinchando acá por Marruecos y por Argentina, entonces, pero apenas, no tengo pasión por el fútbol, pero mi padre es todo lo contrario, es un demente del fútbol, pero jamás intentó inculcarme eso, ¿no? Y creo que del mismo modo tampoco hizo ningún intento por inculcarme ninguna de sus obsesiones o de sus pasiones. Entonces lo de la aviación lo debo haber agarrado del aire y siempre me interesó, me acuerdo de tener de chico aviones, de libros sobre aviones, de coleccionar maquetas, ¿no? De querer armar maquetas. Cuando tenía 11 12 años me entusiasmé mucho con el modelismo, ¿no? Con armar maquetas, pintarlas. Y al hacer eso, en realidad la gente que se dedica incluso profesionalmente al modelismo, terminan aprendiendo muchísimo sobre tecnología aeronáutica, básicamente, porque el modelista generalmente tiene este ímpetu hiperrealista de que la maqueta tenga todo lo que tiene. Hay un tema epistemológico muy interesante, ¿no? La idea de si vos estás haciendo una representación ideal platónica del avión en cuestión o si estás copiando una foto específica de un avión con un número especial que peleó en tal lado y chocó y tiene tal desgaste. Y hay modelistas, yo los admiro mucho, tengo muchos amigos todavía en ese. Hace poco incluso es que me acuerdo de haber escrito una crónica para un medio para el que escribía sobre la comunidad modelista en Uruguay y gastan horas, poco, días, semanas a perfeccionar el arte de copiar la realidad, ¿no? De desgastar los motores, los metales, el óxido, la suciedad, ¿no? Todo ese impulso me interesó mucho. Yo siempre fui un incapaz para mucho trabajo manual, entonces arruiné muchos kits hasta que mi madre o mi padre me dijeron, bueno, mira, Ramiro, te estamos gastando dinero en esto y no está dando resultado. Y yo dije, sí, es verdad, no está dando resultados. Yo me estaba frustrando de que no hacía nada parecido a las fotos de las revistas que tenía de modelismo y ahí lo abandoné.
pero me quedó, por supuesto, el entusiasmo. Luego encontré un amor parecido en los escritos de Ballard o en las películas de Miyazaki, a quien admiro muchísimo, ¿no? Donde el avión siempre está presente, la máquina voladora, no necesariamente el avión, la máquina voladora, pero vamos a pensar en todo este lado steampunk, ¿no? Con los dirigibles y todo esto, y siempre me encantó eso. Entonces, en algún momento simplemente apareció. A mí me gusta mucho la novela enciclopédica, ¿no? Cuando no estoy tanto en este modo novela corta de 20.000 palabras, sino que ya me siento autorizado a escribir mucho más. Me gusta entrar a veces en este modo novela enciclopédica con mucho detalle, con mucha información, mucha investigación. Y en el antepasado directo de Ahab, que es esta novela El orden del mundo, me acuerdo que una crítica acá de uruguaya me dijo, ay Ramiro, me encantó tu novela, había ganado un premio, entonces tuvo acá bastante repercusión, y me dice, me encantó tu novela, pero no pude con las 5 páginas sobre aviones soviéticos. Entonces, bueno, supongo que pero a la vez supongo que hay lectores a los que eso les interesa también y disfrutan cuando aparece eso. Es un tema muy de Moby Dick también, ¿no? Muchos El, lectores de Moby Dick te terminan diciendo, no soporté las 25 páginas sobre la historia de los sí, cetáceos el y la... conocimiento enciclopédico ese que tiene. Exacto. Sí. Me encanta la pretensión totalmente eh, condenada al fracaso del pensamiento enciclopédico, ¿no? La realidad no es totalizable en ningún sentido, ¿no? Pero me gusta el intento, la pretensión, ¿no? Esa cosa beckettiana del fracaso. Y me gusta mucho la novela enciclopédica en ese sentido. Yo qué sé, pienso en La broma infinita de Foster Wallace, en Pynchon, ¿no? Uno puede agarrar el arco iris de gravedad y está lleno de elementos de aeronáutica, de ingeniería y de construcción de cohetes. Y la ciencia ficción es eso en gran medida, ¿no? A veces se convierte en un problema, sobre todo en el contexto de la ciencia ficción más clásica, ¿no? Que a veces sentimos, bueno, pero hay demasiada exposición acá, pero también está bueno pensar cómo salir un poco de eso y volver a esa prosa enciclopédica lo más inquietante o interesante posible. Así que eso es algo que siempre me interesó hacer y ahí terminé leyendo todavía más sobre aviones. Este, claro. Sí, bueno, vos hace un ratito decías que la novela la había empezado a escribir en el 2016 más o menos y tiene todo un Ujú. trasfondo como de pandemia. ¿Te hubieses imaginado que 4 años más tarde íbamos a estar todos en No, una pandemia? no. O sea, curiosamente, yo siempre leí literatura apocalíptica, pero no en el sentido de la narrativa. Siempre leí divulgación científica que hablaba de las catástrofes posibles. Me acuerdo, por ejemplo, el libro de Asimov, Las amenazas de nuestro mundo. Es un libro de los años 70 probablemente, no sé cuándo se habrá traducido al español, pero yo lo leí de chico, también lo leí a los 11 también 12 años, y es un libro en el que Asimov hace un catálogo de desastres posibles, ¿no? Y ya hablaba de virus incontenibles y pandemias. Y bueno, en los 90 vimos cosas como el Anthrax, vimos cosas como el ébola. O sea, la idea de pandemia ya estaba siempre. Recuerdo incluso haber visto o leído ya por 2017, 16, no sé, tempranamente es la idea de, bueno, tarde o temprano va a haber una gran pandemia, no se crean que esto ya pasó, pero eso no te prepara para No, cuando está en tu, ¿no? Recuerdo cuando empezaron las noticias de lo que estaba pasando en China y todo, y dije, no, acá no va a pasar nada, ¿qué pandemia ni pandemia? No, mirá que la Organización Mundial de la Salud la decretó pandemia. Bueno, sí, esto va a durar poco. Y pero claro, Ahab ya estaba escrita, ¿no? O sea, mis referentes no eran tanto la posibilidad real de una pandemia, algo, una instancia explicado en términos, bueno, está este virus, ¿no? Sino algo más weird, ¿no? Más Lovecraftiano, más raro. Pero lo que sí me pasó fue que estaba escribiendo otro libro, que es Un pianista de provincias, donde también hay algo parecido, pero la pandemia fue como 20 años atrás. Y eso me pasó porque mientras sucedía la pandemia y yo escribía este libro, leí Mugre Rosa, que es la novela de Fernanda Trías, mi compatriota y exitosa escritora, ahora vive en Colombia ella, y bueno, es una novela que ha tenido muchísimo éxito, está a entender muy bien esa novela, y es una novela que transcurre durante una pandemia. Ella la escribió también antes del COVID,
y se publicó más o menos al mismo tiempo, entonces habló un poco en esta cosa marketinera de la novela que se había anticipado, ¿no? Y yo dije, uy, bueno, yo estoy escribiendo algo muy parecido, no, tengo que cambiarlo porque estoy seguro que dentro de 2 años nadie va a querer saber nada con literatura del COVID o algo porque estamos a estar todos hasta acá de COVID, ¿no? Y lo que pasó fue que un poco nos hemos ido olvidando, pero no quiere decir que no haya pensado en la pandemia y en posibles maneras de leerla, ¿no? Creo que fue un fenómeno súper interesante, o sigue siendo un fenómeno súper interesante, en el sentido de, bueno, de pronto tenemos esto que es un virus, ¿no? Un virus es algo que no entra en la definición de vida del todo, ¿no? Pero no metaboliza, no se reproduce por sí mismo, necesita hackear el código genético de otra célula para replicarse. Hay algo raro en los virus, en ese sentido, son entidades liminales, si se quiere, que están al borde de la vida, y de pronto eso no destruyó, obviamente, pero puso en un severo compromiso a la economía mundial, puso en un severo compromiso nuestra salud literal, nuestra salud mental también. Yo pasé por picos de ansiedad, no llegué a tener ataques de pánico como mucha gente cercana, pero no la pasé bien. Digo, en un momento caí en que esto me estaba haciendo mal, ya por 2020, ¿no? Cuando todos Sí, teníamos más creo que miedo. todos estuvimos así. Exacto, como la montaña rusa, ¿no? Entonces era una cosa así, y luego empezó a aflojar, empezamos a ver la posibilidad de, qué sé yo siempre creí en las vacunas, hay gente que no, pero yo tenía como cierta confianza de que para algo iban a servir. Luego estaban todos los debates, ¿no? La mente más conspirativa, las teorías, todo qué está pasando, todo el debate en ese sentido. Y eso creo que nos dejó una buena marca, ¿no? Creo que nos hizo entender que este antropocentrismo del que hablaba hace un rato no se sostiene con nada, y la ilusión del control humano del mundo es tan frágil como, ay, apareció un virus nuevo, ¿no? Y no podemos saber lo que va a pasar en el futuro. Quizá, aparte está pasando todo lo que está pasando con el cambio climático. Ay, sí. Entonces, ¿no? Se suman las cosas, y de pronto el control humano del mundo, por un lado, es pernicioso porque nos llevó a donde estamos con las emisiones, con todo, la huella ecológica de la industria y de la actividad humana en general, y por otro lado, no hay ningún control porque lo que está pasando ahora, olas de calor, incendios, lluvias, lugares donde no había clima extremo, de pronto tenemos proto huracanes en Uruguay, yo qué sé, por Sí, decir algo. ¿No? exactamente. Estamos viviendo esta etapa como mucho más caótica, si se quiere, en oposición a nuestra vieja deseada creencia de un mundo ordenado con sus ciclos, ¿no? Su primavera, verano, invierno, todo eso. Entonces estamos viendo un mundo muy especial, y creo que el tema del COVID se sumó a eso y de algún modo incidió en tener herramientas para pensar un poco, ¿no? Y que para mí son herramientas estrictamente no antropocéntricas, ¿no? El pensamiento desde de lo humano como algo más en la biosfera o en el proceso planetario, como dice Benjamin Bratton. Entonces nos lleva a ese tipo de pensamiento que a mí me fascina. Sí, ya, dale, Federico, te iba a decir, Ramiro. Y, Bueno, y bueno, justamente pensando en Federico, ya para terminar, si pudieras, si alguien algún día se hiciese una película sobre Federico Stahl, sobre Ahab, ¿a qué actor elegirías para hacer de Ahab, de Federico? es ¿Vivo o muerto? Federico. Es muy difícil esa pregunta porque tengo que involucrar mi admiración por lo pronto, ¿no? Yo qué sé, digo, hay actores que admiro muchísimo. A Kate Blanchett, por ejemplo. Me gustaría ver a Kate Blanchett haciendo de Federico Starr, ¿ah? Como hizo de Bob Dylan, ¿no? Ah, Claro, eso me parecería genial. Ella la adoro, me parece la actriz es tremenda punto, actriz, de su generación. sí. Si tengo que pensar en un varón, en un hombre hetero, cis o lo que fuese, pensaría, no sé, porque ahí tendría que pensar no sé con qué criterios. Admiro mucho, yo que sé, a Daniel Day-Lewis, o si tengo que pensar en actores ya fallecidos. Es muy difícil porque si pienso por mis actores favoritos, te tengo que decir yo que de Marlon Brando. No sé si lo veo a Marlon Brando haciendo de Federico Stahl. Es difícil, ¿no? Termina siendo Tom Hanks. Tom Hanks joven. Tom Hanks joven haciendo de experto en la aviación podría andar, no sé, no lo sé. No sé cómo, ahora, si la pregunta fuera, si fueras el director de casting de una película basada en Ahab, ahí supongo que intuitivamente diría, él no, él no, él no, él no, él no, Hasta y llegar al quizá ahí correcto. podría. Claro, ahí quizá podría dar una pregunta más. Bueno, si está mirando a alguien interesado en dirigir una película sobre Que se contacte con Ahab, nosotros.
Exactamente, ahí los derechos los tiene la editorial Pan, hablen con ellos, el Tom, dinero tiene que fluir por Tom ahí Hanks, si y querés bueno, venir, luego, sos bienvenido. Te ponemos un programa de computación y te hacemos rejuvenecer, como Harrison Ford en Indiana Jones. totalmente, Dale. totalmente. Bueno, Ramiro, ha sido un gusto charlar contigo. Igual, igual, igual. Felicitaciones por el Bueno, libro. muchas gracias a vos, Egle, bueno, saludos a todos los amigos y amigas de por allá, Ignacio, bueno, va a andar Juan, también Calamares por la Sí, vuelta, así que les mando a todos y todas un gran abrazo desde acá y bueno, sigamos en contacto como sí, siempre. obviamente, siempre en contacto. Hasta Bueno, que luego, estés muy bien. chao, Chao. chao.